caras para el ejercicio de la política en Venezuela, y eso es muy interesante, pero también hay que decir lo siguiente también, Feliciano y Marjorie, aquí tienen que unirse definitivamente, y es la posición que también exige el ciudadano de a pie, como tú lo dices, el ciudadano común. La gente pide unidad, como hubo en las elecciones parlamentarias en el año 2015, donde hubo un triunfo con una mayoría calificada de la oposición. 14 millones. Porque la idea no es ganar por ganar. La idea no es ganar por ganar. La idea es que haya un contrapeso y una verdadera democracia donde se respeten los poderes públicos, en vista de que la gente considera de que casi todos los poderes públicos, me refiero al poder ejecutivo, al poder judicial, aquí también hay el poder ciudadano y el poder electoral, se considera que es un apéndice del gobierno, Mayor, y eso tiene muy preocupada a la gente. Con respecto al tema de Juan Carlos Requesén, yo quería preguntarte, por el estado Táchira. Adelante. Quería hacerte una pregunta antes de que tú entres en la fase, en el tema del diputado. Que tú nos expliques un poco a los dominicanos y al mundo cuáles son las acciones que se ven. Las acciones que ha realizado el gobierno, el presidente Maduro, para lograr dividir la oposición. Es que nosotros no entendemos cómo esa oposición, que en un momento se vio tan compactada, cómo es que entonces el gobierno logra dividir a la mesa democrática. En primer lugar, utilizó lo que llaman en el lenguaje popular, pero también técnico en materia de estrategia política, lo que llaman el beso de Judas. El beso de Judas no es más que tratar de contaminar a cada uno de los partidos políticos, de los dirigentes de oposición, con supuestas reuniones secretas, con supuestos beneficios, dádivas, eventos clientelares. Una vez que él sembró esa duda y que la fue profundizando de alguna manera con reuniones no discretas, sino supuestamente secretas, donde hubo entrega de algunas prebendas, la gente lo ha creído, o sea, lo ha percibido que es cierto. Y eso se pudo ver inclusive muy cerca de ustedes, porque se dice que las reuniones de República Dominicana, más que tratar de ponerse de acuerdo con ellos de la manera más transparente posible, habían acuerdos que estaban por debajo de la mesa. Allí la reputación que podía tener, o el prestigio, la mesa de la unidad, se fue perdiendo paulatinamente. Y lo otro que yo considero es que los partidos de oposición no han sabido manejar su marca, hablando en términos de internet y en términos de lo que es la interacción en las redes sociales, su prestigio, no se prepararon para una posible crisis que estaba gestando el gobierno con respecto a esto. El gobierno, le repito, sabe que está muy desprestigiado, pero prácticamente empató a la oposición con respecto a eso. Y lo otro es que generar o no generar condiciones para las elecciones ha hecho sin duda alguna que la gente pierda interés en unas elecciones que las considera dejadas o amañadas, como decimos aquí en Venezuela, es decir, no prístinas, no claras. Esas han sido fundamentalmente las acciones que ha hecho el gobierno, sin entrar en tanta profundidad. Ya. Cuando, Radamés, tú ves, yo voy al tema del ciudadano común, al que trabaja, al que sale a buscar el alimento para su familia. Sí se ve que haya algo que se pueda hacer desde el punto de vista de la parte política. Te explico por qué. Porque independientemente de que se pueda estar gestando un movimiento o no de rechazo contundente que se está viendo, yo siento que hace falta un liderazgo político. Tú me estás diciendo que renovado, es verdad, pero fíjate, como liderazgo político empieza a emerger la figura de Juan Requesens y ya sabemos lo que está pasando con el diputado. Ahora bien, ese liderazgo político, tiene que haber alguien que guíe o que aglutine ese descontento, porque esfuerzos que estén completamente dispersos, como tú bien lo indicas, van a llevar definitivamente al fracaso. Sí se ve algún tipo de salida con respecto a otro tipo de actividades que se puedan organizar.
Sí, hace poco hubo una reunión muy interesante donde los principales líderes de oposición que tenían muchísimo tiempo que no se sentaban en la misma mesa, decidieron hacerlo. Estoy hablando de Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, Henry Falcón, de Avanzada Progresista, Enrique Capriles Radowski, participó lamentablemente Julio Borges vía internet por algunas de las dificultades que ustedes saben por la judicialización lamentablemente de la política, y otros personajes muy importantes. Sin embargo, además de esa reunión que la gente lo tomó como muy positivo, posteriormente vino toda una batalla a través de las redes sociales tratando de desprestigiar esa reunión en vista de que se decía que no se hablaba claro allí, pero la gente en su mayoría, por los estudios de opinión que yo pude ver, lo consideró muy positivo que ellos se estuviesen reuniendo. Y lo otro es que ya hay movimientos de calle, de grupos de interés, de sindicatos, de gremios, que consideran que ellos deben estar solicitando y demandando en la calle con respecto a los problemas cotidianos que vive la ciudadanía. Lo que pide la gente es la unión, esa dirección que ustedes dicen, tanto Feliciano como tú, Marjorie, que conocen mejor, por supuesto, el tema de Venezuela, por ser de nuestra tierra, pero la gente lo que quiere es la unidad de todas las luchas, con una dirección clara. Porque, ¿qué pasa, Marjorie? Nadie tiene la verdad absoluta ni el apoyo absoluto, y quiero explicarlo de esta manera sencilla. Hay partidos de oposición que tienen una gran maquinaria electoral y que saben hacer muy bien el activismo político, pero no tienen el líder con el carisma suficiente para aglutinar a todo ese electorado suficiente para ganarle a Maduro. Y hay líderes de oposición que tienen carisma, pero no tienen la plataforma electoral suficiente para ganar una elección. Es allí donde lo interesante, y lo han solicitado algunos dirigentes de los partidos políticos, especialmente Henry Ramos Ayub, que cualquier candidato que vaya a medirse con Nicolás Maduro en cualquier eventual elección presidencial tiene que ser electo en primarias, porque eso le daría la legitimidad fundamental para tener el apoyo suficiente para después ganar las elecciones en buena lid, con condiciones fundamentales y legales en una elección como lo debe ver en cualquier país democrático. Sí, lo que pasa es que yo siento, fíjate tú que todavía estás nombrando a Henry Falcón, a Henry Ramos y a una cantidad de personajes políticos que han tenido una preponderancia importante incluso en los medios de comunicación venezolanos, y sin embargo el venezolano no los concibe como confiables, toda vez que, por ejemplo, a Henry Ramos Ayub todavía se le está reclamando el hecho de no haber nombrado a tiempo Tribunal Supremo de Justicia y hacer los mecanismos necesarios para hacer el cambio del CNE, que es el que ha hecho tanto daño con respecto a los temas de los procesos electorales. Tiene a un Henry Falcón que toda la vida se le ha tildado como un chavista light, y que chavista de closet, todo eso, porque sabemos que él vino apalancado por el PSV en sus primeros mandatos. Luego él se fue desligando, y nosotros sabemos que él ha sido un personaje político que ha sido muy polémico, porque él se ha caracterizado porque que me critiquen lo que me vayan a criticar, pero mi posición es esta. Y sabemos que a nivel de gerencia, pues él hizo un trabajo bastante bueno en el estado Lara durante sus mandatos. ¿Sí? Julio Borges también tiene sus reclamos por parte de la sociedad civil. Entonces, teniendo este nivel de rechazo, porque también tenemos que ser muy sinceros en el sentido de que tiene su nivel de rechazo, empezó a emerger la figura de María Corina Machado como posible candidata. Pero yo veo, por ejemplo, a María Corina Machado, que aun cuando ha sido muy consona con su discurso durante todos estos últimos años, ¿sí? Yo siento que ella todavía no tiene el arrastre popular que se necesita para aglutinar justamente todo este descontento popular que podría llevar a una eventual modificación de la crisis política que tiene Venezuela en este momento. Estás en lo correcto, Marjorie, Feliciano, amigo de República Dominicana. Esa es la percepción. Los datos de Mega Análisis dicen, y tiene muy bien posicionada María Corina Machado, y te iba a hablar al respecto, aparece con un 45% de preferencia en una pregunta que hacen con relación a
a la confianza en líderes de oposición. Pero tú describes muy bien, la percepción es que ella todavía no tiene el suficiente reconocimiento y posicionamiento para imponerse en unas elecciones en este momento. Recuerda que las encuestas son fotografías del momento, sí, pero cada quien percibe, fundamentalmente en Venezuela, que es necesaria la unidad por encima de esas diferencias, porque se dieron cuenta que con la unidad es que es posible ganar las elecciones. Hay ejemplos importantes. En las elecciones regionales, 4 gobernadores de Acción Democrática pudieron derrotar a grandes candidatos del partido oficialista. Sí. Y uno del Primero Justicia, que fue IPA, pudo derrotar en el estado Zulia, uno de los estados más importantes, de mayor peso, de mayor ponderación electoral en el país. Todo el PSUV lamentablemente no quiso juramentarse en la Asamblea Nacional y fue destituido. Sí. Pero es claro que con unidad, que fusión, que en unicidad, que en una campaña uniforme es posible vencer a este gobierno. Ahora, Feliciano me preguntaba ahora, se me escapaba un factor importante de qué ha hecho también el gobierno para impedir que la oposición gane algún terreno importante. Bueno, hablamos de la judicialización de la política. A veces los líderes con mayor fuerza, con mayor arrastre popular, por lo general son señalados en cualquier tribunal de la República para inhabilitarlos administrativamente, para inhabilitarlos políticamente y para que no tengan la posibilidad de ser candidatos. Es el caso también de Leopoldo López, que tenemos que nombrarlo, el caso del mismo Antonio Ledesma, este mismo Juan Requesens y Gilbert Caro. Ayer la figura fue de Gilbert Caro porque precisamente prácticamente se desnudó en la Asamblea Nacional para hacerse solidario con Juan Carlos Requesens, que tenemos que decir que Juan Carlos Requesens es un diputado muy joven, de apenas 29 años, electo en el estado Táchira con más del 70% de apoyo popular. Y debo decir que un líder estudiantil de la Federación de Centros Universitarios, por cierto, de mi universidad, la Universidad Central de Venezuela, donde su hermana ahora es la presidente de la Federación de Centros Universitarios. El gobierno es muy puntual para atacar a líderes fundamentales tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, es decir, tienen toda una base de datos muy interesante. Sí, sí. Ahora, hablando en términos económicos, aquí quiero rescatando un poco el tema económico, es interesante, Feliciano, Mario, ver también en los estudios de opinión cómo la gente rechaza en un 80% el uso del carnet de la patria para el censo del uso de la gasolina. ¿Y por qué? Porque ya la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, gobernadora de oposición, sí, ha señalado que allá los han censado 5 veces en el estado Táchira, que es un estado al occidente del país, y a pesar de que los han censado 5 veces, ellos siguen haciendo colas que duran 2, 3 y 4 días para poder surtirse de este combustible. Entonces la gente sí está clara de que este tipo de mecanismos son mecanismos de control social que lo que hacen es incrementar la desigualdad social. Sí, señor. Bueno, ya salieron otras declaraciones. Declaraciones no, leí una información acerca de que solamente van a ser subsidiados una cantidad limitada de litros de gasolina durante el mes. Tú los vas a cancelar y luego te los van a depositar en la cuenta que esté asociada al carnet de la patria. Entonces, el censo no era tal porque las personas estábamos pensando, estábamos con la duda de que cómo iban a hacer para poder con un carnet medir en una estación de servicio cualquiera donde no hay el instrumento electrónico para poder cancelar, pues medir ese subsidio. Y salió ya una información, tendría yo que validarla, donde dicen que el subsidio a la gasolina va a ser por una cantidad de litros mensuales y pues tú lo tienes que pagar y prácticamente sería como un contrarreembolso. Entonces tenemos, yo creo que eso va a ser una chispa muy fuerte que va a encender un poco las alarmas también en Venezuela. Y bueno, esperemos que los acontecimientos de verdad se desarrollen de manera calmada, porque a mí me preocupa mucho todo este tema, pues obviamente todos mis afectos están en Venezuela y
tú eres uno de ellos, un gran amigo también de mi familia, y bueno, imagínate tú, o sea, bien preocupada nos tiene la situación de Venezuela. Sí, esto junto, Marjorie, con lo del cono monetario, sí, es muy peligroso. Realmente hay un caldo de cultivo para una potencial explosión social, pero también hay quienes dicen que esto es parte de una estrategia cubana de desmovilización, sí, de la ciudadanía, o sea, que no haya forma de establecer simultáneamente movimientos sociales, protestas, porque recuerden que en los medios de comunicación tradicionales hay mucha censura en el país. Me decía Feliciano que vi que tenía intenciones de hacerme alguna pregunta. No, pero ya finalmente, como el tiempo se nos está agotando, lo que quisiéramos, el pueblo dominicano quiere saber cuál es la suerte en estos momentos del diputado Requesén. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿En qué condiciones los tienen? O sea, ¿cuál es la suerte de él? Bueno, en este momento, por supuesto que está sometido a una presentación en los tribunales para determinar realmente cuáles van a ser los delitos, además de que le atribuyen el delito de traición a la patria, terrorismo, de homicidio calificado en grado de tentativa. En este momento lo que se va a determinar es realmente qué va a hacer, es decir, si lo van a juzgar en libertad, si va a seguir privado de libertad. En ese momento el tribunal va a determinar de la causa qué va a pasar con Juan Carlos Requesén. Pero hay algo muy importante que hay que decir para finalizar. Según el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ningún diputado puede allanársele su inmunidad parlamentaria sin que lo haya aprobado la misma Asamblea Nacional. Lamentablemente este paso fue saltado y en este momento está siendo juzgado directamente por los tribunales de la República sin que se haya cumplido con esta prerrogativa legal, y esto por supuesto desdice mucho de lo que es el Poder Judicial en nuestro país, lamentablemente. Así es. Bueno, excelente tu participación. Nosotros te exhortamos a que en otras ocasiones tenga la disponibilidad para nosotros seguirte contactando y haciendo este tipo de entrevistas con otros temas de interés tanto para Venezuela como para la República Dominicana. De manera que muchísimas gracias por tomar tu tiempo para, a través de este canal, dar tan importantes y precisas informaciones sobre los acontecimientos de Venezuela. Esperamos que sigamos en contacto próximamente. Así es, Radamés, muchísimas gracias por tu participación, por dedicarnos parte de tu tiempo, que sabemos que está bastante limitado. Y bueno, la invitación queda abierta para próximas intervenciones, y cuando quieras pues ponerte en contacto con nosotros, encantados, el programa pues está abierto para ti. Muchas gracias a ustedes, el gusto es para mí, con gusto. Buenos días a ustedes y buenos días a República Dominicana. Gracias, Radamés. Muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, Feliciano, pues tenemos también la invitación a la actividad que va a realizarse el 25 de agosto en el Hotel Crown Plaza de la Fundación Amigas por Venezuela. Es una cena concierto a beneficio de la Fundación Amigas por Venezuela y la Fundación de Corazón a Corazón RD. Vamos a tener la participación de los chefs Catherine Lemoyne, chef Tita, Emile Vega, con la participación también o la intervención musical de Pavel Núñez y Frank Seara. Entonces recordamos la Fundación Amigas por Venezuela, una fundación de mujeres que, preocupadas por la situación de ausencia de medicamentos en el país, pues recolectan medicina a través de donativos y están haciendo una cena concierto a beneficio para poder recaudar fondos para la adquisición de medicamentos para ser enviados a Venezuela. También está esta recaudación, en este caso, pues decimos nuevamente, va a estar también para beneficio de la Fundación de Corazón a Corazón RD. Entonces los invitamos a que participen en esta actividad
ayúdennos en esta noble causa y bueno, quedan invitados y la invitación también es para que nos vuelvan a seguir el día de mañana de 8 a 9 de la mañana en Despertando con Noticias y Más. Muchas gracias. Bien, todo por hoy. Mañana será día feriado. Así es. De manera que nos estaremos viendo de nuevo el próximo viernes con otro programa y con noticias de interés para todos ustedes. Así es, gracias. Hasta el viernes.